Nos acompaña José Ángel Moreno, economista, licenciado por la Complutense, miembro del instituto. Ha desarrollado su actividad profesional básica en el sector financiero. Actualmente está jubilado. Fue durante años profesor de responsabilidad social corporativa de la Universidad de Navarra y en la UNED. Ya ha colaborado activamente en diversas organizaciones de la sociedad civil, muy especialmente Economistas Sin Fronteras, de la que es miembro del patronato. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, en el que fue miembro del Consejo Asesor, y la Plataforma por la Democracia Económica, en cuya creación y en la que es miembro de la Junta Directiva. Como ya he dicho, es socio del Instituto Manuel Munier de sus inicios y fue, aunque por poco tiempo, lector de la revista Acontecimientos. Ha publicado recientemente el libro Poder Corporativo y Responsabilidad Empresarial y Democracia Económica, que está editado por Economistas Sin Fronteras en Madrid. Hoy nos acompaña y el título de la ponencia, como bien saben, es el poder financiero. ¿Cierto? Muy bien, pues no sé si se oye bien. ¿Sí? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por vuestra asistencia. La verdad es que no sé muy bien a dónde mirar, pues estoy... sí que miraré al frente. Muchas gracias fundamentalmente pues, al Instituto Manuel Munier por invitarme, ¿no? Iba a decir que es un placer para mí estar aquí, pero la verdad es que es algo pues, bastante más hondo, ¿no? Algo que me toca pues, fibras muy íntimas, porque como ha dicho el moderador, pues formé parte del Instituto Manuel Munier desde prácticamente sus comienzos y aunque, bueno, ahora desde hace mucho tiempo soy un socio muy, muy pasivo, pero vamos, en los primeros años sí que tuve una modesta actividad y alguna responsabilidad, ¿no? Y por supuesto asistí a las primeras convocatorias de estas aulas de verano, que me parece recordar que se hacían allá arriba en el barrio del Castillo, en otro seminario, ¿no? Incluso pues participé, me parece recordar, en la segunda convocatoria con una intervención en torno a la emergencia del capitalismo neoliberal, en una ponencia que es unas aulas que se hicieron en el verano de 1991. Bueno, paradojas de la vida, de lo que yo voy a hablar hoy aquí, pues tiene bastante que ver con aquella intervención, ¿no? Voy a hablar estrictamente de lo que me pidió Marijuli cuando contactó conmigo para invitarme, lo que le agradezco especialmente, y el título realmente es el que ella me dijo, el poder financiero, es decir, el poder del sector financiero, el poder de las finanzas en sentido amplio, no solo de la banca, ¿no? Sino de todas las entidades que operan en el sector financiero. Esta primera transparencia es simplemente un pequeño índice de los aspectos en torno a los que querían vertebrar la intervención, pero no pierdo tiempo en ello. Vamos a pasar ya directamente al comienzo, ¿no? A una primera aproximación a la hegemonía, al poder financiero, ¿no? Y para empezar esta historia, pues hay que retrotraerse un poquito en el pasado, hacia la década de los años 80 del siglo pasado, finales de los 70, momento en el que se inicia lo que sin ninguna exageración yo creo que puede calificarse como una remodelación radical del sistema capitalista, ¿no? Muchos autores han hablado de que en ese momento el sistema capitalista empieza una nueva fase, una nueva etapa en su evolución, ¿no? Y realmente, pues, precisamente a impulsos de la revolución neoliberal, de la que comentaba antes, y al calor de toda su ofensiva neoconservadora centrada en la defensa del gran capital, y en el contexto también de dos fenómenos emergentes en ese momento y de una enorme trascendencia, la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y la globalización, pues a impulso de todos esos fenómenos, realmente pues el mundo experimentó una intensísima oleada liberalizadora, internacionalizadora, privatizadora, desreguladora, es decir, de debilitamiento del control público sobre la actividad económica privada, una oleada también de defensa de los intereses del capital y de presión contra los intereses del trabajo en el mundo de la empresa. Una oleada que realmente pues, en gran parte cambió el mundo, ¿no? Bueno, precisamente uno de los aspectos en los que más se focalizó pues, toda esa revolución neoliberal
fue el sector financiero, que constituye un pilar esencial del planteamiento económico de base de la revolución neoliberal. Y realmente, pues el sector financiero en esos años, es decir, en la década de los 80, de los 90, pues experimenta un verdadero salto cualitativo, ¿no? Que se aprecia fundamentalmente o inicialmente en las cifras, a nivel cuantitativo. El sector experimenta un crecimiento verdaderamente espectacular, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Es decir, crece muchísimo, muchísimo, pero además crece muchísimo más que el resto de la economía, de tal forma que progresivamente y rápidamente va adquiriendo una importancia, un peso cada vez mayor en el conjunto de la población mundial. Yo no os quiero dar casi ninguna cifra, que además son muy cuestionables en el sector financiero por la falta de transparencia que tiene, pero para que os hagáis una pequeña idea, pues en 1980 el valor de los activos del sector financiero, es decir, de todas las operaciones de financiación del sector, eran ya más importantes que el valor total del Producto Interior Bruto mundial. En 1980 suponían un 120% del PIB mundial. 30 años después, es decir, al cabo, ¿no?, de esta oleada transformadora, en 2010, el valor de los activos financieros suponía ya un 316% del PIB mundial. Es decir, que superaba, triplicaba, más que triplicaba el valor de la producción total mundial. Y si en vez de los activos financieros cogemos otra variable, podemos ver con mucha más rotundidad la rotundidad del crecimiento, tomando como referencia el valor total de las operaciones financieras, de las transacciones financieras en un solo año, pues a finales de 2021, y tomando como referencia los datos que registra el Banco Internacional de Pagos, que solo registra una parte de todas las transacciones financieras, hay muchas que no están registradas oficialmente, por lo tanto el valor total todavía sería mayor, pues el valor económico del conjunto de transacciones financieras en ese año, de las transacciones registradas, suponía, en fin, la casi inimaginable cifra del, lo tengo que ver porque es una cifra tan grande que se me olvida, del 17.656% del PIB mundial. Es decir, que era más de 176 veces el valor del PIB mundial. El PIB multiplicado por 176 veces. O lo que es lo mismo, el valor total de la producción mundial suponía solo un 0,57% del valor en un año de las transacciones financieras registradas oficialmente, ¿no? Verdaderamente es una expansión auténticamente espectacular, ¿no? Probablemente, pues el sector financiero ha sido el sector que mejor ha sabido aprovechar, pues, las potencialidades de la globalización y de la revolución tecnológica, seguramente por las especiales características de su materia prima básica, ¿no?, del dinero. Una materia prima que se caracteriza, pues, por la, en fin, incorporidad, por la virtualidad, y en ese sentido pues, ha aprovechado con mucha mejor facilidad que ninguna otra las posibilidades que brindaba de la revolución de las comunicaciones, las posibilidades de registro, de información, para, en fin, extenderse con la velocidad celérica que permite teclear una orden en el ordenador, pues por todo el mundo, ¿no? Ninguna materia prima, ningún comercio, ningún sector se ha globalizado, inicialmente al menos, con la rapidez que lo hizo el sector financiero. Y realmente, pues, esta importancia, este crecimiento notable, se ha reflejado también, lógicamente, en una influencia cada vez mayor del sector financiero en el conjunto de la economía. El sector financiero, al menos desde finales del 19, siempre ha estado entre los sectores dominantes. Es uno de los sectores más potentes de la economía, lo ha sido siempre. Y a lo largo del siglo XX pues, fue creciendo paulatinamente en importancia, pero es que a lo largo de las décadas de los 80-90, el salto cualitativo es tan grande que esa influencia se hace absolutamente hegemónica, dominante. El sector financiero ha ido consiguiendo a lo largo de estos años una capacidad de condicionamiento realmente determinante en los comportamientos de todos los agentes económicos, empresas, particulares, estados. Es decir, ha alcanzado una influencia mucho mayor que nunca antes, ¿no? Y realmente esas dos características, la importancia cuantitativa y proporcional en el conjunto de la actividad económica, y su influencia creciente en todos los agentes económicos, pues es lo que viene a definir ese fenómeno que algunos han denominado financiarización de la economía, que refleja simplemente eso, la importancia cada vez mayor de la actividad financiera en el conjunto de la economía, ¿no? Bueno, un factor clave, como indico en la transparencia,
es pues un privilegio casi exclusivo del que disfruta el sector financiero, y es la capacidad de creación de dinero. Como, en fin, supongo que sabéis sobradamente, en la actualidad la inmensa mayoría del dinero en circulación no es el dinero legal que crean los bancos centrales, el papel moneda, el dinero en monedas y billetes. Ese dinero legal es solo una parte pequeña y además cada vez más pequeña del total de dinero en circulación. La inmensa mayoría del dinero es un dinero que generan casi de la nada los bancos a través de su actividad de intermediación en la economía, a través de su labor de captación de depósitos y concesión de préstamos, créditos, financiación. Estadísticamente se sabe que del volumen de depósitos que tiene un banco, pues cada día solo una pequeña parte de los depositantes reclama una pequeña parte de esos depósitos, de tal forma que los bancos saben sobradamente que pueden disponer de una gran proporción de los depósitos que reciben. Y de hecho, legalmente, pues en casi todos los países, yo creo que actualmente hay un coeficiente de reserva que actualmente me parece que es del 2%, ¿no? Legalmente en nuestro país, en la Unión Europea, los bancos pueden disponer del 98% de los depósitos que reciben. Y lo demás sí que lo tienen que reservar en caja porque saben que una pequeña parte de los depositantes pues lo van a reclamar, salvo en situaciones de crisis, ¿no? Pues en este sentido, en la medida en que una gran proporción, un 98% cada día de los depósitos que reciben los bancos lo pueden utilizar como quieran para dar créditos, en la medida en que están dando esos créditos es que están creando dinero, porque esa concesión de financiación es una concesión de capacidad adquisitiva, de capacidad de compra, que los bancos están creando prácticamente de la nada, ¿no? Bueno, por eso este crecimiento auténticamente espectacular del sector financiero pues se ha reflejado en un crecimiento también espectacular de la cantidad de dinero en circulación, lo que ha supuesto digamos, directamente un crecimiento espectacular también del volumen de crédito, del volumen de financiación concedida por el sector financiero a toda la economía, a todos los sectores y a sí mismo, porque cada vez el sector financiero, luego lo veremos, dedica más financiación a sí mismo, a las entidades financieras. Pero claro, como es evidente y sabéis, la contrapartida inevitable de un crédito es siempre una deuda. En el momento en que alguien recibe un crédito, contrae una deuda por ese mismo importe con quien le ha concedido el crédito. Por eso, ese crecimiento, esa expansión espectacular realmente de la actividad financiera a lo largo de estas décadas se ha plasmado en una expansión realmente espectacular, terrible, del volumen de endeudamiento existente en la economía mundial. Y en esta primera instancia, simplemente, pues eso permite apreciar ya la enorme fragilidad, la enorme vulnerabilidad, la enorme debilidad de los fundamentos de esta nueva etapa del capitalismo, ¿no? que descansa y se fundamenta en una inmensa bolsa de endeudamiento, en una inmensa bolsa de deuda que, como luego veremos, pues puede constituir una gigantesca bomba de relojería. Bueno, os decía que realmente la economía pues, ha experimentado, ha iniciado una nueva fase, según muchos autores, desde los años 80. Precisamente esta nueva fase se caracteriza por la hegemonía del sector financiero. Es lo que algunos autores han denominado el capitalismo financiero, capitalismo financiarizado, que realmente, como en parte veremos a lo largo de la presentación, pues ha supuesto cambios muy trascendentales en elementos fundamentales del capitalismo previamente existente. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Todo este salto cualitativo, esta expansión enorme de la actividad financiera, no solo se refleja en las cifras, no solo ha sido un crecimiento enorme en el volumen de la actividad financiera, sino que ha generado, y en parte ha sido posible también, porque el sector financiero ha experimentado una profundísima transformación en su carácter, en su actividad, lo que algunos autores también han denominado una auténtica revolución en las finanzas, en el sector financiero, ¿no? Una revolución que se manifiesta en muchos factores, pero que se condensa fundamentalmente en una extraordinaria complejización de su actividad, de su carácter, de su función. El sector financiero, que tradicionalmente desempeñaba una función, al menos en teoría, relativamente sencilla, de intermediación, cada vez desempeña funciones más complejas y más difíciles de entender, incluso para el propio sector, ¿no? Y que se manifiesta ante todo en los dos elementos que os comento, os señalo en la transparencia. Primero, una transformación profunda en la actividad, en la forma de actividad financiera y en los productos que fabrica y comercializa el sector.
Tradicionalmente, como os decía, pues el elemento, la función básica del sector financiero era la que venía realizando la llamada banca comercial. La banca tradicional es esa función de intermediación, recibiendo depósitos de los sectores, digamos, ahorradores, los que generaban excedente económico, y utilizando esos depósitos para financiar, creando dinero, como os decía, para financiar a los sectores y a los agentes que necesitan financiación para su actividad, fundamentalmente empresas, pero también particulares y estados. Bueno, pues esa función tradicional no ha disminuido de ninguna forma, al revés, ha crecido muchísimo. Lo que sucede es que ha crecido muchísimo más otra labor del sector financiero, otro tipo de actividad, y en ese sentido la labor tradicional supone una importancia cada vez menor en el conjunto de la actividad financiera, ¿no? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el tipo de actividad que más ha crecido? Pues una actividad que muchos autores han denominado ingeniería financiera, centrada en la fabricación y comercialización de productos extraordinariamente complejos, extraordinariamente sofisticados, que en buena medida suponen una apuesta sobre el rendimiento que va a tener en el futuro, en un momento determinado del futuro, o sobre el precio que va a tener en el futuro el producto, el activo que se comercia, sobre el que se comercia, productos que en ese sentido, como son una apuesta, tienen un carácter enormemente especulativo y que tienen una gran rentabilidad, desde luego, pero tienen también un gran riesgo, ¿no? Son, pues en fin, no puedo entrar ahora en detallar este tipo de productos. Si queréis en el coloquio, pues podemos comentarlos, pero habréis oído hablar de muchos de ellos. Actividades de arbitraje, actividades de operaciones de futuro, actividades de swaps o de intercambios, operaciones de alta frecuencia en bolsa, toda una plétora de productos denominados derivados, estructurados, titularizados, productos enormemente complejos que como tienen además, tienen mucha rentabilidad, pero como tienen mucho riesgo, pues han generado otro tipo de productos enormemente complejos también y enormemente peligrosos. Son productos de aseguramiento con los que las entidades financieras o los tenedores de estos productos han pretendido cubrir la posible pérdida en ese producto, porque a lo mejor el rendimiento que esperan no es el que consiguen, o a lo mejor el precio, pues en vez de subir, baja. Entonces, se ha generado una inmensísima cantidad de productos de aseguramiento que permiten cubrir las posibles pérdidas, con una característica muy, muy específica, y es que estos productos de seguro los puede, digamos, adquirir cualquiera, aunque no sea el propietario del producto que se pretende asegurar. No sé si tenéis en cuenta lo que esto puede significar. Es como si en el mercado de la vivienda, pues cualquiera pudiese adquirir una póliza contra incendios de cualquier vivienda. Naturalmente, el propietario de una vivienda que adquiere una póliza contra incendios está muy interesado en que no se le queme la casa, aunque luego pueda cobrar la póliza porque va a perder mucho más. Pero quien tiene una póliza contra incendios que no es propietario de la casa, tiene un incentivo totalmente diferente. Si se quema la casa, no pierde nada y gana el valor de la póliza. Pues eso está sucediendo en el mercado financiero, ¿no? Hay una inmensa cantidad de apuestas y una inmensa cantidad de contraapuestas, que son pólizas de seguro, en el que digamos que se intercambian y combaten apuestantes de distinto carácter. En muchos casos son las mismas entidades financieras que comercializan el producto y al mismo tiempo se cubren las pérdidas para ganar siempre, porque la gran banca, como sabéis, nunca pierde o casi nunca pierde. Bueno, junto a esta profunda transformación en la actividad, pues se ha producido también un cambio muy notable en el protagonismo de los actores que operan en el sector financiero. El operador fundamental, digamos, en el sector financiero tradicional, pues era la banca comercial, esa banca que se dedicaba a intermediar, recibir depósitos y conceder créditos. Insisto, esa labor ha aumentado mucho, ¿no? Pero ha aumentado mucho más otro tipo de labores, toda esa labor, digamos, especulativa. En ese sentido, ¿qué otros agentes han emergido como protagonistas cada vez más importantes? Pues en parte la misma banca, en otra faceta que antes estaba legalmente separada, pero que ahora está plenamente legalmente fusionada con la banca comercial, que es la llamada banca de inversión o banca de negocios. Es una banca que se dedica, en primer lugar, ante todo, a la intermediación y asesoramiento de grandes operaciones corporativas, fusiones, adquisiciones de empresas, grandes operaciones de salida a bolsa, pero que cada vez más se dedica también a esta actividad financiera especulativa que antes os decía.
Y junto a la banca de inversión, pues ha emergido también una serie de actores que antes tenían muy poca importancia y que cada vez tienen más, que son los llamados inversores institucionales, los grandes inversores institucionales. ¿Quiénes son? Pues los fondos de inversión, los fondos de alto riesgo, los fondos soberanos, que son fondos de inversión propiedad de un Estado, los fondos de pensiones, las grandes entidades aseguradoras. Todas estas entidades están adquiriendo una actividad fundamental y cada vez mayor en la actividad especulativa. Los fondos de inversión tienen un especial interés en todo lo que voy a contar porque, luego lo veremos, además de tener una operativa cada vez mayor en la actividad financiera especulativa, se han convertido en grandes financiadores y en grandes accionistas de las grandes empresas. Luego lo veremos, ¿no? Bueno, además de estos actores, pues han emergido otros que antes eran casi irrelevantes y que ahora son muy importantes, muy especialmente esas firmas o agencias que habréis visto muchas veces en los periódicos que se denominan agencias de calificación. Son empresas privadas de evaluación del riesgo y de la calidad. Como estos productos financieros nuevos son tan enormemente complejos que nadie sabe lo que son en el fondo, pues se necesita digamos, un auditor independiente que valore ese producto y que lo califique, que lo evalúe. Un agente independiente que escasamente ha sido independiente porque es enormemente dependiente de la gran banca, porque la gran banca es su gran cliente fundamental. Bueno, estos actores son fundamentales para que este mercado financiero especulativo pues, esté engrasado y funcione adecuadamente y los compradores tengan algunas referencias sobre qué es lo que están comprando. Es una referencia lejana, aunque sea una calificación AAB o ABB. Es decir, eso ya califica y dice, este producto es mejor o peor que otro, ¿no? Están adquiriendo también una gran importancia, curiosamente, las grandes empresas no financieras, las grandes multinacionales sobre todo, que en fin, a lo largo de los años 60, 70 fueron adquiriendo, como sabéis de sobra, una enorme dimensión y en muchos casos fueron consiguiendo también o han ido consiguiendo grandes excedentes económicos. Bueno, como las grandes empresas han visto que en el mercado financiero y muy especialmente en el mercado financiero especulativo las rentabilidades son mucho mayores que en su actividad productiva o comercial normal, pues han ido dedicando una proporción cada vez mayor de sus excedentes a esas actividades financieras. Es decir, han reducido lo que podrían haber dedicado a la inversión en su actividad y por lo tanto al crecimiento de la actividad productiva para dedicarlo a la actividad financiera especulativa, indirectamente a través de bancos o fondos de inversión y en muchísimos casos directamente constituyendo grandes departamentos financieros absolutamente profesionalizados y tecnificados que son grandes entidades financieras y que manejan sumas enormes también, ¿no? En muchos casos, además, como también sabéis de sobra, pues hay grandes empresas, digamos, de clientela masiva, como grandes cadenas de almacenes, algunas grandes tecnológicas, que conceden una cantidad enorme de ventas a plazo y en esa medida están financiando a los compradores y se están convirtiendo en grandes financiadores también de particulares, en algunos casos haciendo la competencia muy directa a la banca comercial en esos segmentos. Bueno, y junto a todos estos actores, pues hay otro actor que está siendo absolutamente fundamental, un actor que más bien es un espacio, ¿no? Una serie de espacios, son los paraísos fiscales, ¿no? Paraísos fiscales que no han crecido y se han expandido enormemente manejando unas cifras inmensas y desconocidas en la práctica, solo estimadas de dinero, sino que han crecido fundamentalmente como creación de la gran banca, de las grandes entidades financieras y con la complicidad absoluta de los principales gobiernos, Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de la Unión Europea. Estos paraísos fiscales se han convertido en mecanismos, en instrumentos fundamentales para que las grandes entidades financieras puedan desempeñar adecuadamente pues, buena parte de las nuevas labores que están realizando. No solo porque en los paraísos fiscales no se pagan impuestos, que es lo más conocido de ellos, sino porque además reúnen otras dos características esenciales. Primero, una absoluta opacidad. Nadie desde fuera sabe lo que se está haciendo en un paraíso fiscal. Hay un secreto, digamos, bancario total. Y además, las autoridades administrativas de esos paraísos fiscales, con la complicidad de los grandes gobiernos del mundo, pues permiten a las empresas que operan allí y muy especialmente a las entidades financieras que hagan lo que quieran. Hay una libertad absoluta. De tal forma que para las grandes entidades financieras y muy especialmente la gran banca se han convertido no solo en laboratorios, sino en fábricas, en factorías, donde la gran banca fabrica
buena parte de estos productos financieros más complejos y los difunde al resto del mundo, en un tipo de operaciones que serían bastante más difícil hacer en sus países de origen, porque aunque la regulación pública se ha debilitado, sigue siendo muchísimo mayor que la existente en los paraísos fiscales. Bueno, todo esto ha supuesto, como os imagináis, pues efectivamente un portentoso crecimiento de la rentabilidad económica, ¿no? Y en esta medida, como decía, pues el sector financiero está funcionando como un mecanismo succionador de recursos del resto de la economía, como un drenaje de recursos que en vez de dedicarse a la inversión productiva y por lo tanto al crecimiento de la producción, al crecimiento de empleo, a generar bienes y servicios que pueden satisfacer necesidades reales, pues cada vez más se están dedicando al sector financiero. Es algo que se aprecia con mucha facilidad en las cuentas de resultados de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Donde los beneficios financieros suponen un crecimiento cada vez mayor, perdón, un peso cada vez mayor del total de beneficios. Bueno, esto, como veis, pues está generando un sector financiero crecientemente especulativo, como decía antes, hasta el punto de que también muchos autores, como sabéis, pues lo han calificado como un inmenso casino, un gran casino financiero donde se juegan apuestas infinitamente grandes, permanentemente con un nivel de rotación extraordinario, comprando y vendiendo permanentemente, y que generan efectivamente una gran rentabilidad, pero que están generando un inmenso riesgo, ¿no? Aquí podemos ver en esta segunda aproximación la fragilidad de esa base en la que se fundamenta el nuevo modelo de capitalismo, que tiene, no solo se construye sobre una bolsa inmensa de deuda, sino además sobre un inmenso riesgo, un riesgo cada vez mayor. Bueno, de forma tal que en el sector financiero pues, se puede apreciar una doble tendencia solo aparentemente paradójica, ¿no? Por un lado, en la medida en que la actividad financiera especulativa está dirigiéndose cada vez, no solo, pero se dirige en buena medida entre entidades financieras. Todos estos productos especulativos se dirigen a particulares, a grandes empresas, a grandes fortunas, pero cada vez más son productos que se compran y se venden y se recompran y se venden permanentemente entre entidades financieras. En este sentido, está creciendo sobre todo la actividad intrasectorial, de forma tal que hay un cierto despegue del sector financiero respecto de la economía, entre comillas, real, ¿no? Es decir, que el sector financiero está ganando autonomía, es cada vez menos dependiente de la economía real. Segunda tendencia es que, sin embargo, al mismo tiempo, la economía real es cada vez más dependiente del sector financiero, porque esa actividad más tradicional que antes os decía de financiación, empresas, a particulares, a estados, no ha decrecido de ninguna forma, ha crecido muchísimo, menos que la especulativa, pero ha crecido mucho de forma tal que cada vez el sector financiero está siendo más capaz de dirigir la forma de actuación, las estrategias, los comportamientos de los principales agentes económicos. A eso quería dedicar pues, muy brevemente las tres transparencias siguientes. En primer lugar, para ver cómo se está ejerciendo esta influencia creciente del sector financiero sobre las empresas y fundamentalmente sobre las grandes empresas, que son las determinantes en la forma de operar las empresas, porque las grandes empresas a su vez ejercen una influencia enorme en el resto de empresas. Muchas son clientes muy dependientes de las grandes empresas y muchas más pues son proveedoras y en muchos casos proveedoras absolutamente condicionadas por las grandes empresas porque pertenecen a su cadena de valor y son plenamente dependientes de ellas. Bueno, pues para ver cómo se ha ejercido una influencia cada vez mayor del sector financiero, hay que recordar algo que estaba pasando y que antes se ha apuntado en las grandes empresas, sobre todo en las grandes empresas transnacionales a lo largo de los años 70. Estas grandes empresas con una dimensión cada vez mayor, con departamentos financieros cada vez más potentes, pues fueron buscando, con plena racionalidad económica, diversificar sus fuentes de financiación. En ese sentido, intentaron y consiguieron plenamente reducir la financiación que recibían de los bancos, pues para diversificarla, para tener mejor poder de negociación, para conseguir financiación más adecuada, más flexible, más barata, y fueron reduciéndola. Claro, esto lo han conseguido plenamente, pero han necesitado buscar entonces unas alternativas de financiación a la que estaban reduciendo de los bancos. ¿Dónde han encontrado estas fuentes de financiación? Pues haciendo algo muy parecido a lo que los estados venían haciendo desde hace mucho tiempo, es decir, emitiendo deuda que se comercializa, que se vende en los grandes mercados financieros, es decir, en las bolsas, emitiendo, pues como los estados,
letras, bonos, obligaciones, son títulos de préstamo que se diferencian solo en los plazos, ¿no? Un bono, como sabéis, o una obligación que emite una empresa es una solicitud de préstamo por el valor del bono que lanza la empresa y que quien la compra pues le presta ese dinero por el periodo de vencimiento del bono o de la obligación, sabiendo que al cabo del periodo de vencimiento va a volver a recuperar el valor que le ha prestado, incrementado con el rendimiento nominal del bono, de la obligación, de la letra, ¿no? Bueno, esto, las grandes empresas, muy especialmente las grandes empresas norteamericanas y británicas, y paulatinamente todas las grandes empresas del resto del mundo, en diferente medida y con diferente intensidad, pero todas lo han ido consiguiendo en mayor o menor medida. En ese sentido han ido diversificando su financiación, se han ido haciendo más independientes de la banca, de la gran banca, pero en contrapartida se han ido haciendo más dependientes de los mercados financieros, de esos mercados, de las bolsas, donde se compra y se vende deuda. Por cierto, en esos mercados donde se compra y se vende deuda, quien la compra son grandes entidades financieras. En buena medida la propia banca en la labor de banca de inversión y los fondos de inversión muy especialmente. Se han convertido en grandes tenedores de deuda de las grandes empresas y al mismo tiempo grandes accionistas, porque es una estrategia que se complementa muy bien, ¿no? Como las grandes empresas, buscando permanentemente un incremento de la rentabilidad, en parte por la competencia del mercado financiero, pues han, si queréis en el coloquio lo podemos explicar porque es un poquito complicado, pero como estrategia para fomentar la rentabilidad han incrementado permanentemente su nivel de endeudamiento frente al nivel de recursos propios, al nivel de capital accionarial. Es lo que se llama apalancamiento, que no es más que una mayor proporción de deuda frente al capital que tienes. Eso potencia enormemente la rentabilidad. Luego, si queréis, lo comentamos. Bueno, esa búsqueda permanente de rentabilidad que las ha llevado a una carrera permanente por endeudarse cada vez más, las ha hecho cada vez más dependientes de los grandes compradores de deuda. Tienen una especial importancia en este sentido los grandes fondos de inversión, también la banca de inversión, también los fondos de pensiones, pero especialmente los fondos de inversión porque son entidades inherentemente, inevitablemente cortoplacistas, muy cortoplacistas por su propio carácter. ¿Sabéis lo que es un fondo de inversión? Es una entidad que, digamos, recibe participaciones, recibe inversiones de inversores pequeños, medianos y muy grandes, particulares, grandes fortunas, empresas, que colocan ahí sus ahorros y con esos ahorros el fondo de inversión, digamos, realiza una labor de inversión colectiva, compra acciones y compra deuda, las dos cosas en una gran cantidad. Lo que sucede es que, bueno, los particulares como nosotros, que no sé si alguno de vosotros tiene alguna participación en un fondo de inversión, pues no nos preocupamos gran cosa por ver la rentabilidad cada día, cada minuto, pero los grandes inversores sí, están permanentemente alertas viendo cuál es la rentabilidad de los fondos de inversión en los que han invertido y comparando con los fondos de inversión de absolutamente todo el mundo, porque es un mercado absolutamente globalizado. Y si el fondo de inversión en el que han invertido tiene una buena rentabilidad, pero es una rentabilidad inferior a la de otro fondo de inversión, pues es que automáticamente y con una facilidad y rapidez pasmosa, pues desinvierten de ese fondo e invierten en otro. De forma tal que los fondos de inversión, insisto, grandes inversores y grandes tenedores de deuda de las grandes empresas, tienen una presión fortísimamente cortoplacista. Es que ellos tienen que conseguir la máxima rentabilidad cada día porque si no, no captan clientes y se les van los clientes que tienen. Como los fondos de inversión y también la banca de inversión se ha contagiado de ese comportamiento, pero los fondos de inversión, los fondos de pensiones, mucho más los fondos de alto riesgo, que son fondos hiperarriesgados, ¿no? Pero como han llegado a adquirir en muchos casos una gran importancia en el capital y en la deuda de las grandes empresas, pues han estado en condiciones cada vez más de ejercer una gran presión en la estrategia de las grandes empresas. Pensad, por ejemplo, que en España, que no es un país particularmente característico de este fenómeno, los fondos de inversión tienen mucha importancia, pero no desde luego como en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Pues en la inmensa mayoría de las empresas del IBEX 35, si no en todas, los mayores accionistas en la actualidad son media docena de fondos de inversión, que además tienen cantidades ingentes de deuda. Es decir, han adquirido una capacidad enorme de presionar a las empresas. Si 4 fondos de inversión que tiene cada uno el 5% de una empresa en acciones y a lo mejor el 20 o el 30 o el 40% de su deuda
quieren que una empresa haga algo y la empresa no hace caso, se van y la empresa se hunde en fracciones de segundo. En ese sentido, han adquirido una capacidad enorme de presionar en la estrategia de las empresas y de trasladar esa presión cortoplacista que ellos padecen, de forma tal que han imbuido en las empresas de unas estrategias cada vez más cortoplacistas. Es una característica diferenciadora del capitalismo financiero frente al capitalismo de las etapas anteriores, de las décadas anteriores. Las grandes empresas y paulatinamente todas las empresas influenciadas por ellas están siguiendo una estrategia de maximizar permanentemente el beneficio. Hay que maximizar, es decir, conseguir el máximo beneficio posible. No que el beneficio sea muy grande, sino el máximo beneficio posible que espera el mercado cada año en la Junta de Accionistas, cada trimestre en la presentación de resultados que se presenta ante los grandes inversores institucionales. Cada día, más aún, ¿no? Porque cada día tienes que maximizar el valor de la acción, porque si no el mercado te penaliza. Y se te va inversión y la empresa se hunde. Y en ese sentido, y además amparada por una literatura económica ortodoxa que ha funcionado en la misma dirección y que ha argumentado que la mejor forma de maximizar el beneficio es maximizar permanentemente el valor de la acción, pues el gran mantra de la buena gestión empresarial en todo el mundo, en todas las empresas del mundo, en todos los mercados financieros y en las grandes universidades y escuelas de negocios y en las grandes revistas de literatura económica académica, el gran mantra se ha convertido en esto, en maximizar el valor de la acción, maximizar el valor que la empresa genera para los accionistas. Para los accionistas y para los grandes tenedores de deuda. Al final es casi lo mismo, ¿no? Pero este criterio de gestión que se ha extendido universalmente, en unos países más que en otros, pero que se ha extendido universalmente, tiene unos efectos terribles para las empresas y para el conjunto de la economía. Para las empresas porque ha conducido a una forma de gestión en la que se potencia al máximo posible el dividendo que se genera a los accionistas en perjuicio de la inversión productiva, de retener excedentes para invertir. Se potencia la actuación reiterada en el mercado, por ejemplo, con operaciones de recompra de acciones, porque cuantas menos accionistas haya en el mercado, mayor es la rentabilidad que tienen los accionistas, ¿no? Ha conducido a una política sistemática de reducción obsesiva de costes, porque la mejor forma, la forma más fácil de incrementar el beneficio a corto plazo es reducir inmediatamente los costes. Eso ha conducido a reducir la inversión de largo plazo, por lo tanto debilitando aún más el potencial productivo de la economía real. Ha conducido a una obsesión permanente por reducir los costes salariales y por endurecer las condiciones y los derechos laborales. Ha conducido a todos esos fenómenos que antes casi no existían y que se han generalizado como un virus terrible de externalización, subcontratación, deslocalización, que son estrategias para maximizar el beneficio a corto como mucho medio plazo, ha conducido a una cada vez mayor generación de malas prácticas, de prácticas no solo abusivas con los trabajadores, sino con los clientes, con los proveedores que dependen de tu cadena de valor, a una generalización terrible de los impactos sociales y ambientales negativos que generan las grandes empresas, esas externalidades negativas que llamamos los economistas y que las empresas cada vez más utilizan como una práctica sistemática de reducir los beneficios, porque no son más que una generación de costes que la empresa no paga y que descarga en determinadas comunidades, en determinados colectivos, en determinadas sociedades, ¿no? Los costes ambientales son los más característicos, pero no son los únicos. Bueno, en ese sentido ha conducido a una forma de gestión que puede ser muy rentable a cortísimo plazo, pero que está olvidando y dejando de lado obligaciones que son necesarias para el buen funcionamiento de la empresa a largo plazo, para la buena sostenibilidad de la empresa a largo plazo. En ese sentido está siendo claramente negativa para la propia salud y fortaleza financiera de la empresa, ¿no? Pero además es que los grandes tenedores de deuda y los grandes accionistas, para conseguir este estilo de gestión, han tenido que contar con la complicidad de quien gestiona la empresa, que son los altos directivos. Ni los accionistas ni los fondos de inversión gestionan la empresa, han tenido que contar con su complicidad. ¿Cómo lo han conseguido? Pues a través de unos incentivos muy potentes, generando unas retribuciones variables, como sabéis, inmensamente crecientes, auténticamente, espeluznantemente escandalosas, para retribuciones variables vinculadas a objetivos muy cortoplacistas. Normalmente a la maximización del beneficio en el último trimestre, a la maximización del valor de la acción a lo largo del último trimestre, ¿no?
Y en ese sentido, pues en las grandes empresas, y luego se ha extendido a muchas más, pero en las grandes empresas, como sabéis, pues se ha ensanchado inmensamente el abanico retributivo entre el que más gana y el que menos, ¿no? Todo esto está teniendo repercusiones terribles para el conjunto de la economía, ¿no? Está en la base del crecimiento de las desigualdades económicas en todos los países avanzados. Está en la base del debilitamiento de la inversión a nivel macro en cada país. No es que la inversión se haya reducido, es que la inversión es muy inferior a la que podría ser, porque se están canalizando los recursos a los mercados financieros y porque se está desincentivando la inversión en las empresas para conseguir objetivos cortoplacistas. Está conduciendo pues, a unos inmensos costes sociales y ambientales, unos costes sociales que es la suma de todos esos impactos sociales y ambientales negativos que están generando las grandes empresas y que los está padeciendo el conjunto de la economía y el conjunto de la sociedad. Es decir, problemas terribles, terroríficos, que suponen una de las características más negativas de este estilo de capitalismo, que es el capitalismo financierizado. Bueno, ¿cómo se está ejerciendo la influencia del sector financiero con los particulares, es decir, con todos nosotros, los de mucha renta, los de renta media, los de poca renta? Pues a través de un conducto muy diferente al anterior, precisamente a través del crecimiento de la actividad más tradicional de la banca. A lo largo de los años 80 y 90, la banca ha empezado, en parte porque ha dejado funciones de prestamista a las empresas, ha empezado a mirar con más atención al mercado de particulares. Ha empezado a haber un inmenso nicho de mercado entre los particulares, facilitando enormemente el acceso a la financiación y vendiéndoles todo tipo de productos financieros, como sabéis, en muchos casos con estrategias muy agresivas y a veces estrategias muy engañosas, ¿no? Es decir, ha crecido enormemente la financiación que la banca y sobre todo la gran banca ha venido concediendo a los particulares. Claro, esto revela también de nuevo la base enormemente frágil y ficticia sobre la que se asienta este modelo de crecimiento, porque se está basando en un endeudamiento también imparable, creciente de todo el mundo, de toda la gente, de renta y de renta baja, de renta media y de renta alta. Además, ha sido una estrategia muy complementaria de las políticas neoliberales, que se han centrado, como sabéis, en contener, cuando no reducir, los salarios y en reducir todo lo posible los gastos sociales del Estado, las prestaciones sociales del Estado en materias como la vivienda, el transporte, la educación, la sanidad, las pensiones. Bueno, precisamente la financiación de la banca ha ido precisamente dirigida a estos ámbitos. La financiación hipotecaria, la financiación del equipamiento del hogar, la compra del coche, la educación de los hijos, dinero suficiente para pagarte una póliza de salud privada, dinero suficiente para poder invertir en pensiones. Todo esto ha supuesto, efectivamente, no solo un enorme incremento de la financiación y el endeudamiento, nunca generaciones anteriores habían estado tan endeudadas como las nuestras, pero sino que también ha supuesto una inyección, una intromisión cada vez mayor de la lógica financiera en los comportamientos de la gente. Nunca como hasta ahora, generaciones anteriores habían estado tan condicionadas por cumplir los criterios de una cierta lógica financiera como elemento vertebrador de sus estrategias vitales. Es que hay que conseguir un préstamo, es que hay que tener el dinero suficiente y ahorrar lo suficiente para pagar los intereses y para pagar el préstamo en su momento. Es que hay que tener un buen perfil de prestatario para conseguir un nuevo préstamo porque la necesidad de reendeudamiento es permanente, a veces para pagar los préstamos anteriores. Es decir, estamos cada vez más imbuidos de la lógica financiera, ¿no? Bueno, todo esto ha supuesto un inmenso volumen de negocio para los bancos. Es decir, ha supuesto una inmensa transferencia de riqueza desde los particulares a los bancos, en un proceso que algún autor ha calificado de descomunal proceso de expropiación financiera, porque claro, este proceso de financiación cada vez mayor y de endeudamiento cada vez mayor se ha basado en condiciones de una extrema desigualdad. Quien tiene todo el poder de negociación, todo el poder, todo el conocimiento, toda la información, pues es la banca, capaz de imponer cláusulas abusivas, cláusulas engañosas, cláusulas que el cliente no conoce y no entiende. Y frente a ello, pues los clientes, la inmensa mayoría de los clientes, ni tenemos poder de negociación, ni tenemos información, ni tenemos conocimiento, ni sabemos entender lo que se nos está planteando en los contratos hasta que no se produce una catástrofe y entonces padecemos las consecuencias. Bueno, simplemente consecuencias que se pasaron, que se revelaron con una especial
carácter trágico pues, en la crisis de 2008, como sabéis, pero como voy mal de tiempo, no me quedo en esto. Simplemente quería apuntaros también cómo se ha ejercido la influencia creciente del sector financiero respecto incluso a los estados, incluso a los más poderosos gobiernos del mundo, ¿no? Los estados han sido agentes absolutamente facilitadores y cómplices de todo este proceso de crecimiento del sector, de todo este proceso de financiarización de la economía. Lo que pasa es que han acabado padeciendo sus consecuencias. Fundamentalmente por la generalización durante los años 80 y 90, prácticamente en todos los países, de la ideología neoliberal. Una de las características en ámbito económico más importantes de los planteamientos neoliberales ha sido la independencia de los bancos centrales y la imposibilidad legal de que los bancos centrales financien directamente a los estados. Con el argumento de que si los bancos centrales dependen de los gobiernos y los gobiernos financian su gasto público con cargo al dinero que crean los bancos centrales, pues eso va a ser un proceso de generación de inflación permanente. Algo de razón hay en eso, lo que pasa es que la inflación no se debía solo a eso. El asunto es que, efectivamente, en virtud de esa imposibilidad de que los bancos, como sí sucedía antes, los bancos centrales puedan financiar directamente a los estados, pues los estados han tenido que buscar otras vías de financiación. Y la han encontrado también en la emisión de deuda en cantidades cada vez mayores en los mercados financieros. Como al mismo tiempo la mayor parte de los estados, de los países desarrollados y de desarrollo medio, han ido generando déficits públicos crecientes por el propio carácter de las políticas neoliberales, pues los estados se han ido endeudando, han tenido necesidad de financiación cada vez mayor, han tenido que acudir cada vez más a los mercados financieros, han tenido que depender cada vez más de las grandes entidades financieras que compran su deuda en los mercados financieros, que han llegado también a tener una posición de absoluto dominio en muchos casos sobre muchos gobiernos, sobre la inmensa mayoría de los gobiernos, imponiéndoles también, influyéndoles en sus políticas económicas y en muchos casos, como sabéis, imponiéndolas directamente, para que se sigan los criterios de política económica que más interesan al sector financiero, es decir, que se generen excedentes suficientes recortando los gastos públicos permanentemente para que el gobierno tenga excedentes para pagar sus intereses y para pagar sus deudas. En ese sentido, pues, el poder financiero efectivamente se ha ido convirtiendo, y voy demasiado rápidamente, pero se ha ido convirtiendo en un poder que condiciona también a los estados, ¿no? Todo esto además ha supuesto un inmenso también nicho de negocio para el sector financiero, porque curiosamente esta imposibilidad legal de que los bancos centrales financien a los estados no ha existido respecto a la banca. La banca ha podido acudir crecientemente a los bancos centrales para que les financien, particularmente desde la crisis de 2008, para que les financien con facilidad enorme y a veces a tipos muy bajos, en los últimos años a tipo cero prácticamente. De tal forma que los grandes bancos han ido consiguiendo préstamos enormemente baratos de los bancos centrales para comprar deuda al 6, 7 o 10% de los estados. Es decir, es un negocio absolutamente redondo, escandaloso, que es difícilmente comprensible cómo las sociedades lo han admitido, porque ha supuesto un endeudamiento de toda la sociedad respecto a este negocio que los propios gobiernos han facilitado y han padecido, ¿no? En fin, con esto pues se completa esa esfera de dominación del sector financiero sobre todos los agentes económicos, cada vez más condicionados a actuar de una forma que refuerza el interés del sector financiero y que refuerza su poder, su hegemonía. Yo os iba a plantear también que todo esto ha supuesto numerosísimos problemas. Simplemente los voy a enumerar porque el moderador me está pasando notas capciosas. Simplemente apunto, quizás a mi gusto el mayor problema pues es el cortoplacismo que ha generado en todo el sistema económico. No insisto en ello porque ya lo he comentado. Un segundo problema muy importante es la inestabilidad económica creciente que el crecimiento del sector financiero y la hipertrofia financiera han generado. El sector financiero es un sector inestable inherentemente. Es un sector procíclico que en las fases de auge actúa en exceso, financiando en exceso y acumulando mucho riesgo. En las fases de depresión sobreactúa en exceso, reduciendo excesivamente la financiación y produciendo problemas, sobre todo a las empresas y a los particulares que tienen ya problemas y que encima no van a poder pagar sus préstamos, ¿no? En las fases de crisis esos problemas se desatan y el sector financiero recorta drásticamente la financiación, con lo cual muchas empresas entran en quiebra, muchos particulares pierden el puesto de trabajo y muchos particulares y muchas empresas no pueden devolver los préstamos, con lo cual las dificultades acaban volviendo al sector financiero. En casos de crisis graves como la de 2008,
pues se generan incluso grandes cadenas de quiebras que, como se pueden llevar por delante al conjunto de la economía nacional, pues los estados tratan de paliar siempre inyectando volúmenes ingentes de dinero, que es dinero de todos y que es un regalo de todos, y que en muchos casos, como sabéis, pues que sirve para salvar a los grandes bancos, pero que no se devuelve después a la sociedad. En España, en la crisis de 2008-2010, pues el Estado inyectó aproximadamente un volumen algo superior a 60.000 millones de euros, de los cuales se han devuelto, creo que unos 20.000 y 40.000 ya se consideran pérdidas irrecuperables. 40.000 millones que hemos regalado todos los ciudadanos, pues en fin, a BBVA, Banco de Santander, la Caixa, todos estos bancos. Otro problema muy grave que está generando el crecimiento, en fin, exponencial del sector financiero es la concentración cada vez mayor empresarial en el sector financiero. Es una concentración que se da en todos los sectores. Quizás el sector financiero es un sector relativamente más disperso hasta los años 80, pero a lo largo de estas décadas y sobre todo desde la crisis de 2008, a través de quiebras de bancos, fusiones, adquisiciones por otras entidades, pues se ha concentrado enormemente y, como sabéis, pues en la actualidad en todos los países dominan unos cuantos bancos que figuran entre las mayores empresas del país y a nivel mundial, pues entre las 10, 20, 30 mayores empresas del mundo, pues hay una concentración considerable de entidades financieras. Son, al margen de las grandes empresas tecnológicas que han crecido enormemente en los últimos años, pues son el sector que más figura, que domina entre las grandes empresas mundiales. En España el proceso de concentración ha sido particularmente evidente, ¿no? Han desaparecido cantidad de bancos que parecían emblemáticos hace 20 o 30 años y desde la crisis de 2008-2010 pues ha desaparecido prácticamente todo el sector de las cajas de ahorro en un proceso que es absolutamente trágico para la economía y de forma tal que en la actualidad pues el sector financiero en España es un oligopolio claro dominado por 3 entidades bancarias. Se han producido también, se están produciendo, esta hipertrofia del sector financiero está produciendo problemas muy directamente relacionados con la especulación altísima que tiene el sector y con el grado de opacidad muy fuerte del sector. Ya os he comentado cómo el sector está funcionando como un succionador de recursos del conjunto de la economía real y, por lo tanto, debilitando el crecimiento de la economía real, que es la que produce bienes y servicios que pueden satisfacer necesidades reales. Está generando problemas gravísimos en los mercados de materias primas y muy especialmente en los mercados de productos alimenticios, en los grandes mercados alimenticios, trigo, cebada, maíz, café, cacao, soja. Son mercados altísimamente financiarizados, son mercados de operaciones a futuro en los que unas pocas empresas en cada sector, acompañados siempre de unas pocas entidades financieras que son las que organizan el mercado y las que gestionan su funcionamiento, pues están produciendo una especulación altísima y están provocando inestabilidad muy fuerte de precios y en el caso de los mercados alimenticios una tendencia sistemáticamente al alza, una tendencia artificial que no responde a la situación real de la oferta y la demanda real, sino que está generada por la propia especulación en los mercados, ¿no? Y finalmente, pues está generando problemas gravísimos ya directamente, en fin, relacionados con el fraude y con la delincuencia económica, que todos conocéis, donde se manejan cifras inmensas de dinero, blanqueo de capitales, evasión fiscal, paraísos fiscales, información privilegiada, manipulación de tipos de interés en algunos mercados financieros. En fin, paso muy rápidamente sobre todo esto porque se me ha ido, perdón, porque voy mal de tiempo. Y simplemente ya para terminar, pues quería comentaros que en el fondo todas estas prácticas lo que están revelando es un comportamiento general de una altísima irresponsabilidad social en el sector financiero. Pese a que sea uno de los sectores que más presume de responsabilidad social corporativa o empresarial y que tiene memorias espléndidas y que figura espléndidamente en todos los rankings de reputación, de ética, de responsabilidad social, de sostenibilidad, es un sector que está actuando permanentemente con un enorme grado de irresponsabilidad social. Realmente no es más que la consecuencia de su casi absoluta impunidad. Es decir, la irresponsabilidad empresarial no es más que la otra cara del poder. Las grandes empresas, y muy especialmente las grandes entidades financieras, se pueden permitir el lujo de actuar irresponsablemente, es decir, no respondiendo a las demandas, requerimientos, planteamientos de todos sus grupos de interés, accionistas, clientes, proveedores,
trabajadores, del conjunto de la sociedad, se lo pueden permitir por el poder que tienen y pueden imponer sus criterios olvidándose de esas demandas porque tienen poder de mercado suficiente para hacer lo que quieren. Y en este sentido, pues es un poder que efectivamente está, como os decía antes, condicionando e incluso forzando cada vez más a que los comportamientos de todos los restantes agentes económicos vayan en la dirección que beneficia al sector financiero y vayan en una dirección que retroalimenta y refuerza su propia hegemonía, su propio poder, ¿no? Es lo que yo alguna vez he llamado totalitarismo financiero, ¿no? Porque es un poder que impregna todas las actitudes, todos los comportamientos, todas las operaciones de todos los agentes. Es lo que el profesor Juan Torres de la Universidad de Sevilla ha llamado el poder sobre el poder, porque es un poder que en el fondo manda sobre todos los poderes del mundo, ¿no? Un poder que tiene todos los efectos negativos que os he apuntado rapidísimamente, efectos negativos de múltiple ámbito, para la calidad de gestión empresarial, para el conjunto de la economía, para la calidad de vida, para la autonomía del poder público, del poder político, para la calidad de la democracia, desde luego, que se ve cada vez más corroída, ¿no?, por la interferencia creciente de este poder. Y que en este sentido pues es un poder cada vez más descontrolado por su propia dimensión y por la dejación de los estados, pero cada vez más difícilmente controlable. Es decir, es que ha adquirido ya una dimensión, una fuerza que realmente es muy difícil ponerle bridas efectivas para controlar de una forma significativa. Yo creo que harían falta cambios sociales y políticos tan serios para poder controlar efectivamente el poder financiero que no me resultan imaginables en nuestro tiempo, ¿no? En este sentido, pues constituye uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la humanidad en nuestro tiempo, porque es una auténtica bomba de relojería que puede acabar destrozando al propio sistema económico, ¿no? Un poder que ha generado una profunda distorsión en todos los ámbitos de la vida, en la sociedad, en la economía, en la política, y que sin embargo, curiosamente, pues sigue siendo considerado por la literatura económica más prestigiosa y más influyente como una especie de producto natural, de proceso natural en el que no hay que interferir, proceso que genera una mayor racionalidad económica, que genera una mayor eficiencia económica y que se compensará a sí mismo cuanto más libre sea, ¿no? Algo que la evidencia empírica, pues, yo creo que cuestiona con absoluta rotundidad, ¿no? En fin, una serie de problemas que, y con esto sí que acabo, que yo creo que no constituyen eminentemente y principalmente un problema moral. Es decir, que no dependen de la, por otra parte, absolutamente evidente falta de ética de los principales empresarios y de los altos directivos del sector, sino que son problemas que tienen causas estructurales muy serias, que dependen de la propia lógica de funcionamiento del sector, de su forma de persecución del beneficio y, en última instancia, del propio sistema económico en conjunto, del sistema capitalista, que le ha permitido ocupar la posición que viene ocupando, desempeñar el papel que viene desempeñando, aunque sea una posición y un papel que pueda acabar estallando por el propio riesgo que engloba y que pueda acabar pues generando problemas muy serios por el propio sistema capitalista, ¿no? Una de esas gravísimas contradicciones que el propio sistema capitalista genera inevitablemente, ¿no?, como decía el viejo Marx. Bueno, y como yo creo que ya he hablado más de la cuenta y os he dado la tabarra suficientemente, pues yo creo que lo dejamos aquí. Tenemos todavía, me parece, un ratito para el coloquio. Me pongo a vuestra disposición para lo que queráis comentar y está en mi mano responder. Y simplemente pues agradeceros la paciencia con la que habéis expresado toda esta tabarra, ¿eh? Muchísimas gracias. Estamos con... ¿Ya? Primero por aquí. ¿Dónde está tu puesta? ¿Qué sucede? No. Primero los compañeros que ya han pedido la mano, pero a una velocidad de vértigo, ¿no? Increíble. Una vez que hago, estoy entendiendo que es un poder globalizado. Una radicación geográfica especial. Sí, es buena pregunta. Es un poder eminentemente global porque las grandes entidades financieras actúan globalmente y porque
en fin, los estados han permitido que sea un mercado absolutamente, digamos, transfronterizo, pero sí que tiene una radicación clara, es decir, las grandes entidades financieras y las más arriesgadas y en ese sentido las más peligrosas para el conjunto de la economía, pues sin duda son las entidades de Estados Unidos y en buena medida del Reino Unido, ¿no? Son las entidades que han llevado a sus máximos extremos pues todas estas características que os he venido comentando, ¿no? Ahora bien, actúan de esa forma pues casi todos los bancos, porque nadie puede resistir la competencia. Es decir, es muy difícil para un banco grande actuar de una forma más sensata, más prudente, más con criterios más de largo plazo, más responsables, cuando un banco de la competencia está consiguiendo rentabilidades triples. Pues eso no lo aguanta nadie, porque el capital, los accionistas, los prestamistas se van al otro banco, ¿no? En ese sentido, todos se ven forzados a actuar en esa misma medida, pero sin duda la gran banca americana y británica y los grandes fondos de inversión y los grandes fondos de alto riesgo y los grandes fondos de pensiones privados, esos países son los que están actuando con mayor radicalidad, ¿no? Simplemente por decirlo lo que aparece como evidente. El gran choque entre lo que has descrito de lo que pasa con los bancos, con la banca, con las finanzas, la podredumbre última, cómo choca la podredumbre de las finanzas con lo que se ha defendido poco antes aquí en las aulas, poco antes en las últimas, de la importancia de lo íntimo, de la interioridad y de la persona, de la limpieza de lo íntimo, etcétera, etcétera. Hay un choque brutal. Sí, solo te puedo dar la razón. Es decir, efectivamente, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que los discursos a veces humanistas y políticamente sensatos, pues la gran empresa, y fundamentalmente la gran empresa que más dinero gana, las grandes tecnológicas, la gran banca, pues simplemente es que no los atiende y ella sigue su funcionamiento y impone cada vez más sus criterios frente al discurso político y al discurso humanista y al discurso integral, ¿no? No puedo más que darte la razón, efectivamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues antes lo apuntaba, es decir, que si se quiere que ese discurso impere sobre los grandes poderes económicos, es que son tan grandes en la actualidad que es que haría falta una fuerza que a mí me parece que no existe. Es decir, soy enormemente pesimista. Es decir, creo que es más fácil que todo este sistema estalle por las propias contradicciones internas, por los propios errores internos, por los propios defectos inevitables que generan estas grandes empresas y las grandes entidades financieras. Creo que es más factible que estalle a que se impongan soluciones humanistas y, en fin, racionales y progresistas frente a ellos, ¿no? Soy muy pesimista. Gracias por tu ponencia, que ha sido muy clarificadora para... Yo creo que parte de los problemas incluso han venido por la organización. Ha sido pareja la organización por la desregulación de los mercados. Con dos preguntas. Una, ¿qué significa realmente el apalancamiento? Apalancamiento. Sí. Después, ¿qué significa también que fondos potentes hagan en un momento dado una apuesta bajista sobre el determinado? Sí, bueno, son preguntas que es difícil responder con brevedad. Vamos a ver, apalancamiento. Imaginaos una empresa que tiene un capital de 100 euros y que invierte 10 euros en un proyecto empresarial, ¿vale? Y que tiene un rendimiento del 10%, ¿vale? Esos 10, que tiene un beneficio de 10 euros. De 10 euros. Sí. Invierte 10 sobre un capital de 100, tiene 10 euros de beneficio. Eso es el 10% de beneficio. Bueno, pues esa misma empresa puede conseguir un rendimiento mucho mayor si puede conseguir financiación más barata
que el rendimiento que está consiguiendo en su inversión. Imagínate que consigue otros 100 euros de financiación a un 1%. En ese sentido, va a tener un capital de 100, como antes, pero va a poder invertir 10 más 100. Va a poder invertir 110. Calcula el 10% de 110 y réstale el 1%, es decir, va a ser un rendimiento brutal. Es que eso está sucediendo, ¿no? En ese sentido, pues todas las empresas grandes que tienen capacidad de financiación y todas las grandes entidades financieras que tienen capacidad de conseguir recursos, lo están haciendo, es decir, se están hiperendeudando artificialmente y, por lo tanto, en cierta medida, debilitándose a largo plazo para conseguir rentabilidades inmensas. Es decir, que se están consiguiendo rentabilidades del 20, del 30. En los mercados financieros se consideraba que por debajo del 25% es una mala inversión. Que son rendimientos brutales. Eso está debilitando, puede debilitar la salud financiera de la empresa a largo plazo. Porque, claro, llega un momento que ese hiperendeudamiento acaba generando problemas. Pero es que eso no le importa a eso le importa a los accionistas tradicionales comprometidos con la empresa. Pero los grandes inversores financieros que están invirtiendo hoy para conseguir rentabilidad esta tarde y que mañana se pueden ir a otra empresa, no les importa nada, les importa un carajo. Quieren conseguir lo máximo hoy y hacer lo mismo mañana en otra empresa, ¿no? Ese es el problema. Segunda pregunta, ¿por qué puede haber entidades financieras interesadas entiendo que es en hacer la apuesta contraria, ¿no? Sí, pues por ejemplo, voy a tratar de dar 2 ejemplos, a ver si me explico mínimamente. Imagínate, pues, que existe que un Estado, perdón. Sí. Bueno, pues pon ese ejemplo, sí. Alguien compra un valor determinado, una acción o una opción o una operación a futuro, ¿eh? Pues puede haber otra persona u otra entidad normalmente que entonces diga, bueno, pues voy a comprar seguros. CDS se llaman, Credit Default Swaps. Son siglas que significan, digamos, pólizas de seguro por si funciona mal una operación, por si falla. Pues voy a comprar pólizas de seguro por si la operación funciona mal. Pero yo no tengo esa acción, no tengo. Entonces, voy a estar interesado en que la acción vaya muy mal. Porque si la acción vaya muy mal y baja de un nivel determinado, voy a cobrar la póliza de seguro. Y por lo tanto puedo especular. Es más, si soy George Soros y tengo miles de millones para invertir, como hizo con la Libra en una operación gigantesca hace ya muchos años, es que puedo invertir tanto que entonces el mercado diga, joder, cuando este invierte tanto es que va a bajar. Y entonces todos hacen lo mismo. Y entonces gana con la póliza y en un momento determinado es que puede estar actuando al mismo tiempo de otra forma. O en otro momento determinado decir, bueno, pues vendo, convenzo al mercado, baja la acción, lo que sucedió en Grecia, para poner un caso más claro. Grandes bancos alemanes, franceses, holandeses, que han comprado mucha deuda pública de Grecia en los años 2008-2010, ¿no? Pues pueden estar interesados en que la deuda baje de precio. Eso perjudica sus valores, a la deuda que tienen, pero ellos la venden ahora mismo. La venden a un precio de 100. Y en esa medida convencen al mercado de que la deuda va a bajar. Llega un momento, llegan 2 meses después y la deuda ha bajado y en vez de valer 100, un bono de deuda griega vale 50. Pues entonces, en ese momento, ellos compran, la deuda que tenían, perdón, lo explicamos, la deuda que tenían en muchos casos la habían pedido prestada. Venden una deuda que no tienen, la venden a 100. Cuando la deuda baja a 50, entonces la compran. Compran la deuda a 50, devuelven esa deuda a 50 y se quedan con 50. Las operaciones bajistas, pero es que además se pueden entrecruzar y un mismo operador puede estar jugando a 4 juegos a la vez. Claro, eso lo pueden hacer los que tienen muchísima capacidad de jugar. Por eso los grandes, JP Morgan, Stanley, Goldman Sachs, esos casi nunca pierden, porque pueden jugar a todo. Es decir, Goldman Sachs durante la crisis de las hipotecas basura, vendió muchísimos productos estructurados de hipotecas basura y al mismo tiempo compró muchísimos seguros por si bajaban las hipotecas basura. Vendió y ganó mucho dinero vendiéndolas y después ganó mucho dinero cobrando las pólizas que les había vendido a sus clientes.
Son ejemplos muy sencillos porque la complicación puede ser inmensa, ¿no? No lo conozco suficientemente, pero la posibilidad de especulación es tremenda, es permanente, siempre se está especulando y permanentemente hay alguien que especula contra ti, siempre. Te oigo muy mal, Carlos. Y además los que están por Zoom no escuchan las preguntas. Entonces estaría bien antes de responderlas que las recopilaran de alguna manera. Bueno, solidez humana, la necesidad para mí. Lo que pasa es que te pones tanto la realidad que no te planteas ya la posibilidad de cambiar. Esto es inevitable, crea una estructura holística global tan enorme que finalmente probablemente acabe con nosotros. Bueno, mientras tanto se hace cosas. Es lo mismo que se suele oír en el planteamiento ecológico. Esto no hay que cambie, esto no va a estar. Hoy decía mi hijo, si haces bien, mal, si haces mal, mal. O sea, os habéis convertido, hablando de realidad, en grandísimos pesimistas. Sois pesimistas estructuralistas. La estructura está por encima del individuo y el individuo ya no puede reconducirla. Entonces, ¿por qué tú no eres revolucionario? En cualquier caso, como decías en tu hermoso libro último, te agradecí mucho, así lo viste en la reflexión, pues tú prefieres, tú no tienes ya ganas de que muera tanta gente en una posible revolución. Porque la revolución es posible. ¿Quién generó estas estructuras? El hombre. ¿Quién puede abolirlas? Pero esto, a los pesimistas ya no están dispuestos, preferir morir por aplastamiento que por revolución. Y es a mí, como personalista comunitario, simplemente como estudioso, me parece una complicidad con él. Gracias. Sí, bueno, no sé si hace falta repetir la pregunta para que la oigan a la gente que está por Zoom. La he ido copiando más o menos. Sí. Bueno, Carlos, tienes en buena medida razón, o quizás en total medida. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo me reconozco como muy pesimista frente a este poder inmenso, lo cual eso no significa, aunque no necesariamente en mi caso sea así, pero no significa que crea que la mayor dignidad humana es tratar de combatir ese poder inmenso. El hombre puede redimirse, así solo, aunque no redima a la sociedad, y puede redimirse actuando heroicamente y trágicamente frente a ese poder inmenso. Y creo que esa es la mayor dignidad del hombre y de la mujer en nuestro tiempo. Rebelarse frente a un poder que puede ser omnímodo, ¿no? Por otra parte, creo que siempre lo he sido, y en ese sentido creo que a veces pues, he debatido contigo, siempre perdiendo, claro, porque contigo es imposible ganar. Creo que también hay grados de malestar y creo que es importante reducir, aunque solo sea un poquito el grado de malestar, porque eso significa que mucha gente puede vivir un poquito mejor, incluso que puede vivir, ¿no? En ese sentido, soy pesimista, creo que eso no significa que creo que la mayor dignidad humana no sea en luchar, aunque sea convencido de la catástrofe. Por otro lado, creo que se pueden conseguir pequeños espacios, pequeñas heterotopías donde se puede conseguir mejorar la situación de alguna gente. Y finalmente, pues también soy más optimista o más pesimista, eso ya no sé lo que significa, ¿no? En cuanto al conjunto del sistema. Es decir, creo que este sistema está tan trufado de problemas, de errores, de desequilibrios, de contradicciones, que yo estoy convencido de que esto va a acabar estallando de alguna forma, o va a acabar por lo menos generando grietas muy grandes. Creo que ahí los pesimistas, aunque sean pesimistas, sí que van a encontrar una oportunidad. Es decir, cuando se produzca una grieta, cuando se produzca una situación de desequilibrio,
en el poder, creo que ahí sí que pueden cambiar las perspectivas. Pero primero creo que para que cambien de forma macro, a nivel general, creo que se tienen que estallar esas contradicciones. Mientras tanto, pues creo que es bueno, es imprescindible luchar para mejorar la situación de algunos y es imprescindible combatir para sentirse un ser humano digno, aunque yo no lo sea en esa misma medida, pero sería mi deseo serlo. Yo tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar. Necesitaré una conversación contigo larga. Pero una cuestión, por ejemplo, la imprevisibilidad de las crisis financieras. Estaba intentando recordar a un autor que pasa por ser uno de los principales especialistas en el sector financiero. Un librito en Fondo de Cultura Económica que dice que no había sido capaz, no se le había pasado por la cabeza que se pudiera producir la crisis. Un hombre alemán, pues, en cambio, otro, Nassim Taleb, se adelantó con la tele de negro. Una primera cuestión. O sea, ¿cómo hemos desarrollado un sistema en el cual no sabemos casi nada? O sea, nos lo estamos jugando todo, ¿no? Es un caos, una azar, estamos jugando al azar, ¿no? Entonces, sería una primera cuestión. Otra, me gustaría que desarrollases algo sobre los fondos de inversión, cuáles son los principales, más o menos, ¿no? ¿Qué volumen tiene? ¿A qué equivale eso? ¿En capital mundial? ¿No? Un poco por tener una idea definitiva, ¿no? Todos estos, ¿no? ¿Qué supone que son monstruos? Por ejemplo, una de las cosas que yo pensaba que podíamos desarrollar, pero no va a estar la persona, era cómo dominan todos los medios de comunicación. Está en el accionariado de todos los medios, pero entonces no hay más que un medio de comunicación. Y una tercera cosa, esta inflación que estamos viendo ahora, ¿tiene que ver algo con eso? Con ese desarrollo, Con este le quitas el sonido, claro, y con este te pones. Porque, no sé, me da la impresión de que en la medida que se desarrolla la parte financiera se necesita también escape. Puede ser la propia inflación, ¿no? Para intentar aproximar la economía real con la economía financiera. ¿No? Sí. Bueno, respecto a lo primero, efectivamente, muy pocos, digamos, analistas percibieron los síntomas de crisis. Bueno, muy pocos. Sí que ha habido bastantes, ¿no? Lo que pasa es que no ocupan los primeros lugares ¿no? Pero vamos, toda la economía financiera de carácter más crítico y mucha economía marxista vienen diciendo desde hace mucho tiempo que esto va a estallar, ¿no? Y realmente, pues, en un momento determinado eso les dio la razón. ¿Por qué la inmensa mayoría, digamos, de la profesión más consolidada en el mundo de la economía académica no lo había pensado? Pues a mí me parece que, fruto de la influencia enorme de los grandes poderes económicos que han financiado en fin, inmensamente a una forma de pensamiento económico y que realmente ese pensamiento económico se ha hecho dominante, extrañamente dominante. Es decir, para muchísimas grandes mentes es que no han discutido los aspectos clarísimamente débiles y críticos de la teoría económica dominante, ¿no? Yo creo que ha sido una influencia claramente ideológica, ¿no? Es decir, en el peor sentido de la palabra ideológica, es decir, una ideología que ha sido un velo que ha impedido ver con una cierta claridad lo que estaba pasando y considerar que era en fin, innegable lo que era muy cuestionable, ¿no? Yo creo que fruto en buena medida de la inmensa cantidad de dinero que se ha generado para eso. Se han generado cátedras, se han generado universidades, se han generado revistas y eso ha acabado convenciendo a mucha gente. Creo que la Universidad de Chicago. Sí, puede ser, sí. Y ha sido un núcleo de generación de ese pensamiento, sí. Sí, yo creo que ha sido por eso, lo cual no significa que no haya habido, pues ya te digo, muchos analistas, críticos que han cuestionado eso, lo que pasa es que tienen mucha menos voz y mucha menos presencia, pero los ha habido.
En segundo lugar, sobre la importancia de los fondos de inversión, pues no tengo cifras aquí, son inmensos, ¿no? Es decir, que media docena de grandes fondos de inversión americanos, los mayores son efectivamente BlackRock, Vanguard y hay un tercero. No sé qué cifra pueden estar manejando, inmensas, de luego mucho mayor que el PIB español, cada uno de ellos. Para que tengas una idea, son una línea de productos que en buena medida está manejada por los fondos de inversión, aunque no solo, ¿no? Que son los productos derivados. El producto derivado es un producto constituido sobre otro, ¿no? Por ejemplo, la venta de préstamos hipotecarios es un producto derivado. Pues la gran mayoría de productos derivados está en manos de unos cuantos grandes fondos de inversión, pero también de unos cuantos grandes bancos. Eso supone en la actualidad más de 10 veces el PIB mundial, ¿no? El PIB mundial. Podemos estar hablando, ahora no tengo aquí las cifras, y lo siento, ¿no? Pero son poderes inmensos, ¿no? Hay que tener en cuenta también que esa influencia en las empresas, el accionariado de las grandes empresas está muy disperso en general. Así que, no sé, en el Banco Santander, pues la familia Botín creo que tiene un 1 o un 2%, ¿no? En ese sentido, con que haya 2 o 3 fondos de inversión que tengan cada uno un 3%, es que hacen y deshacen lo que quieran, ¿no? Porque no hay ninguna empresa, ni siquiera el Banco Santander, ni ninguna mucho mayor, que pueda permitirse que un 6% de capital se te vaya de la noche a la mañana, ¿no? En ese sentido tiene una enorme capacidad de influencia, aunque no sean accionistas totalmente dominantes, pero sí son mayoritarios y en ese sentido dominan, ¿no? Y en cuanto a lo tercero, ¿qué era lo tercero? La inflación. Ah, sí. La inflación actual, pues, bueno, tiene muchos orígenes, tiene muchas causas, como sabéis. Sí que hay una causa claramente financiera, ¿no? Es decir, para superar la crisis de 2008 y después para superar la pandemia, pues efectivamente se ha estado generando por parte, digamos, del Estado, de los bancos centrales, se ha estado generando una enorme inyección de dinero en la economía. Y eso al final, pues, es creación de dinero y eso acaba contribuyendo a generar inflación. En ese sentido hay un componente inflacionario claro que todo el mundo sabía que existía y que todo el mundo esperaba que en algún momento empezase a dejarse sentir. Lo que sucede es que esa tendencia que era inevitable absolutamente entre ese tipo de política económica que yo defiendo absolutamente, hacía falta inyectar dinero y hay que inyectarlo, no había que actuar como en la crisis anterior, que se hizo lo contrario, pero claro, esa tendencia a la subida de precios que genera la inyección de dinero en la economía, pues ha coincidido con algunas circunstancias imprevistas, ha coincidido con la guerra de Ucrania básicamente, ¿no? Y eso, yo creo que la suma de las dos cosas, más es decir, una dificultad mucho mayor de la pensada, digamos, en la reestructuración de los circuitos de cadenas de valor de las grandes empresas tras la pandemia, generó una demanda muy grande de repente, pero sin embargo tardó mucho en ponerse, digamos, en engrasarse toda la maquinaria para que los componentes fuesen llegando a las factorías, para que los componentes, esos componentes llegasen a la fábrica de automóviles, etc. Esos retrasos en la cadena de valor más la guerra de Ucrania, pues han coincidido con los efectos, con la aparición de los efectos de esa generación de dinero que siempre es inflacionaria. Lo que pasa es que ha producido un estallido mucho mayor del que se pensaba. Pero por esa razón es bastante razonable pensar que puede ser un fenómeno relativamente pasajero. Es decir, si desaparecen los fenómenos, sobre todo la guerra de Ucrania, que la ha incentivado puntualmente, ¿no? Porque es un fenómeno que se irá debilitando y diluyendo poco a poco, en principio, pero cualquiera sabe lo que puede pasar, ¿no? Sí. Siempre la inflación beneficia, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial fue un proceso clarísimo, es decir, se generó en parte inflación para superar el endeudamiento de los estados. Lo que sucede es que eso que beneficia a los estados puede perjudicar a grandes segmentos de la población y perjudica evidentemente a los prestatarios, a los prestamistas. Lo que beneficia a los prestatarios perjudica a los prestamistas. Y en ese sentido, pues me temo muy mucho que los grandes poderes financieros, que son los que han prestado, pues van a querer que se les devuelva su dinero, no que se les devuelva su dinero devaluado en un 10, un 20 o en un 30%, ¿no?
y harán todo lo posible para contener la inflación lo antes posible, aunque eso signifique generar dolores insufribles para la mayoría de la población, que es el problema, ¿no? Habría que encontrar la solución adecuada para que esa política no acabe generando un frenazo terrible en la economía, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Quedan 2 palabras, queda poquito tiempo. Hay que rogar cortar la pregunta y cortar la respuesta. Perfecto. Tendría muchas preguntas. La primera es, una función que permite llegar a familias y empresas, y no he entendido muy bien porque eso quizás evitó otras operaciones de inversión. Si puedes desarrollar el porqué. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, que planteabas como que los bancos están introduciendo en familias y empresas fomentando el crédito, en base a eso, contra grupos que están trayendo inversión de otro. Si podías desarrollar esa parte, no la entiendo muy bien. Y la segunda es, yo hablando en español, el problema que tú planteas, sobre todo es en empresas que están en bolsa o en los mercados secundarios, porque la experiencia de empresas no... Me ha sorprendido que dijeras que esas empresas de bolsa en España tienen un peso cada vez mayor en sus balances de este tipo de operaciones de crédito, salvando los bancos. ¿Qué empresas están utilizando ese tipo de estrategias? Porque en general no parece que el peso de ese tipo de operaciones, al menos en España, en otros países evidentemente sí, sea tan importante. Sí, en cuanto a lo primero, vamos a ver, hay varios aspectos. Ha aumentado la financiación bancaria muy claramente a los particulares. Estamos inundados de préstamos hipotecarios, de préstamos para comprar coches, y eso es negocio para la banca. Punto, ¿no? Sin embargo, frente a las grandes empresas, no porque la banca haya querido, sino porque las grandes empresas tienen suficiente poder de negociación en ocasiones y suficiente profesionalidad para conseguir otras vías de financiación, ¿no? En ese sentido, ahí se ha reducido proporcionalmente, no en términos absolutos, se ha reducido proporcionalmente la financiación bancaria. Y al mismo tiempo, eso ha coincidido con que muchas empresas de la economía, entre comillas, real, han visto que es más interesante invertir en productos financieros, en actividad financiera. En ese sentido, de sus beneficios, pues una parte considerable ha ido a inversiones financieras. Eso está produciéndose clarísimamente en casi todas las empresas del mundo, ¿no? Insisto, eso no significa que la inversión se haya reducido, que en algunos casos sí, la inversión ha crecido, pero mucho menos de lo que podría haber crecido en función de los beneficios que tienen las empresas. Se han dedicado a otras cosas. Eso se aprecia en las cuentas de resultados. El componente de beneficios financieros es cada vez mayor en casi todas las empresas. Y en España también. En España también, es decir, hay muchas empresas que están invirtiendo más en actividades financieras. Luego no tanto como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Holanda, pero está sucediendo. Es decir, el nivel de beneficios podría permitir una inversión muy superior y procesos de innovación y de tecnologización muy superiores. Simplemente que se está ganando más en otras actividades y quien domina en las empresas es que está interesado en que se gane más a corto plazo. En ese sentido, pues están induciendo a que se invierta más en otras actividades. Por la charla has hecho fácil lo que es muy difícil. Yo también estoy de acuerdo con Carlos en que el planteamiento parece un poco pesimista y un poco centralista, pero bueno, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, si tú piensas de economías sin fronteras, que todas estas cosas que hacemos de banca ética, comercio justo, comunidades eléctricas, incluso la propia lucha sindical, que es más clásico, o la educación, si solo son heterodoxias o si tienen capacidad de erosionar el sistema y de salvar de modo más real. Y luego otra cosa, nosotros en Granada hemos observado con mucha pena que muchos adolescentes han caído durante los últimos 3 años en todas estas redes de academias que enseñan el trading. No sé si tú conoces el tema. Entonces, academias que luego tienen estructuras piramidales, les enganchan en la estafa piramidal, pero luego les enseñan trading, a negociar en Forex y tal, y con esta del dinero fácil, ¿no? Y luego Bitcoin, etcétera, sin querer que nos analicen todos esos temas como complejos, pero ¿qué les diría a esos chavales? ¿Cómo les podemos, con valores, llevar a todo? Sí,
Sí, son muy buenas preguntas y voy a tratar de responderlas brevemente. La primera, desde luego, tanto yo personalmente como Economistas Sin Fronteras e institucionalmente, es que está plenamente embarcada en todas esas estrategias, ¿no? Está contribuyendo, es socia creadora además de FIARE, participa activamente, participa en fin, en el asesoramiento a fondos de inversión éticos. En ese sentido, creo que muchas de esas actividades, no todas, porque hay también mucha falsedad detrás de la banca ética, de la inversión socialmente responsable, pero muchas de esas actividades, la banca cooperativa, las pocas cajas cooperativas que todavía quedan en España, buena parte de la banca ética, alguna inversión socialmente responsable es algo utilísimo, absolutamente positivo y sobre la que vamos, no tengo nada que discutir. Sí que discutiría con mucho tal, es decir, buena parte de esas actividades que están impulsadas por grandes bancos o por grandes empresas y que son puramente fachadas de otro tipo de inversión. Pero hay un segmento considerable y además rápidamente creciente de entidades de ese tipo absolutamente positivas. Han crecido mucho, están expandiéndose, lo que parece todavía siguen constituyendo, pues en fin, una ínfima gota en el inmenso océano del sector financiero, que crece a 500.000% y esto crece al 0,5%, ¿no? Entonces cada vez es más pequeño, ¿no? Pero sí, es absolutamente positivo. Tienen mucho interés pues, para sacar adelante pues, algunos proyectos concretos para muchas ONGs, para muchas entidades de la economía social y solidaria, encuentran financiación para muchos innovadores y en ese sentido son solución para iniciativas empresariales que son positivas ambiental y socialmente. Capacidad de erosión. Yo creo que capacidad de erosión prácticamente ninguna, ¿no? Tienen capacidad de demostración, de erosión ninguna, creo, por su tamaño. Capacidad de demostración, sí, es decir, están demostrando que otra forma de hacer economía y otra forma de hacer finanzas es perfectamente posible, rentable, más segura, con menos riesgos y absolutamente positiva para la humanidad. Demostrar eso es muy importante, demostrarlo no solo en los libros y en la academia, sino en la práctica, me parece que es importantísimo. Ahora, capacidad de erosionar el sistema, muy pequeñita. Y lo segundo, pues, solo puntualmente, decir, ¿qué decirte? Decir, frente... Perdón. Soy tan inmoderado que acabo con el moderador. Bueno, pues yo creo que esto es un efecto general del atractivo que tiene el brillo del sistema para la gente joven, ¿no? Habría que tratar, en fin, en el mundo educativo, esto de frenarlo totalmente. Es decir, todas estas academias, efectivamente, sobre todo conozco en algunos casos para el manejo de Bitcoin y de criptomonedas. Son escuelas de estafadores o de fracasadores, ¿eh? Ahí solo se puede triunfar si te conviertes en una especie de estafador permanente que ganas dinero a costa de otro, porque son pirámides, mucha gente está perdiendo dinero. Entonces sí, habría que tratar de combatirlo por todos los medios, por el sistema educativo. Creo que los gobiernos deberían poner en marcha campañas educativas muy serias para por lo menos advertir de que eso es peor que el tabaco, que mata más que el tabaco, ¿no? No tengo mucho más que decir. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, lo hemos sobrepasado un poquito más, pero... Emmanuel Buch agradece la charla y... Pues yo le mando un abrazo virtual a Emmanuel Buch, al que hace años que no abrazo directamente. Pues nada, en principio damos por concluida la sesión con todo nuestro agradecimiento y... Oye, hombre. Ah, eso estamos, hombre. No está escondido. Con todo nuestro agradecimiento y, como no, con el regalo habitual de la casa. Pues,